Muchísimas gracias, presidenta, y muchas gracias a todas las senadoras y senadores que nos acompañan hoy. Es para mí un placer estar compareciendo en esta Comisión de Igualdad y también, desde luego, lo hacemos a petición propia, tanto la directora del Instituto de las Mujeres como yo misma, puesto que es un deber democrático comparecer en esta Cámara y rendir cuentas ante el Poder Legislativo de todas las tareas que estamos haciendo. Permítame que mis primeras palabras sean para todas las víctimas de violencia contra las mujeres. Hoy, 27 de septiembre de 2022, han sido asesinadas ya 33 mujeres por sus parejas o exparejas, 1.163 desde el 2003, desde que hay recuento, 19 feminicidios en el primer semestre del año y, desde luego, con los dos últimos asesinatos que hemos confirmado hoy al mediodía, 2 mujeres que dejan 4 menores huérfanos, estamos hablando ya desde 2013 hasta la actualidad, son 361 personas menores huérfanas asesinadas con violencia de género. Estas cifras, 3 asesinadas confirmadas en las últimas horas y sus huérfanos, me hacen pedirles, señorías, que por favor esta sea una comisión en la que no se cuestionen las causas de estos asesinatos. Se lo pedimos como Gobierno, se lo pido como representante de las instituciones y, en este caso, del Ministerio de Igualdad, que tiene entre sus competencias la protección de los derechos de las víctimas de violencia de género, y creo que 3 asesinatos son suficientes en 24 horas como para que esta sea una comisión en la que hoy tengamos el debido respeto institucional, señorías. Comienzo haciendo una reflexión que compartía la directora y creo que es importante hacerla. Estamos viviendo una situación económica muy complicada en la que, desde luego, nos encontramos con preguntas que no nos habíamos hecho antes como sociedad y que nos llevan a preguntarnos sobre qué está bien financiar desde lo público y qué está mal. Está siendo un debate, desde luego, intenso estos días en nuestro país. Creo que, además, estos debates están teniendo una conclusión y unos impactos muy fuertes en la ciudadanía, con graves problemas de salud mental. Creo que nunca habíamos visto unas tasas de suicidio como las que estamos viendo últimamente. Creo que tampoco habíamos observado una crispación política en nuestro país como la de los últimos tiempos, y esto también es preocupante. Y, en este sentido, a mí también me gustaría defender que, frente a ello, el feminismo puede ser una certeza. Nosotras creemos que puede ser una hoja de ruta, una fuente de certezas que arroje luz sobre aquellas cuestiones en las que, en estos debates intensos que se están dando, no se está poniendo luz. ¿Y a qué me refiero? Estamos en un tiempo en el que vamos a revisar los costes de todo. Estamos revisando los costes de la energía, de la luz, de la vivienda, de la cesta de la compra. Estamos revisando cada uno de los impuestos y las contribuciones que la ciudadanía tiene que hacer a los estados, y si los estados tienen que llegar hasta aquí o tienen que llegar hasta allí. Y, sin embargo, lo que no estamos discutiendo es cuáles son los costes del cuidado. Y, señorías, esto es importante porque los cuidados, cuando los costes no se asumen desde los Estados, claramente son las mujeres quienes los asumen. Y ya sabemos, por otras crisis que hemos tenido anteriormente, que cuando no son los Estados las administraciones públicas, las autonómicas, las municipales, las que asumen los costes de los cuidados, esto hace que seamos las mujeres las que asumimos enormemente estas consecuencias, ¿no? Por tanto, este debate no puede detenerse sobre los asuntos que hasta ahora se han venido discutiendo, como la fiscalidad, qué se financia con lo público, qué se protege desde el Estado. Esta foto sobre la economía de nuestro país no será completa si sigue sin ocuparse de esa segunda economía, que es aquella del cuidado informal, de la que nos ocupamos solamente las mujeres. Si como sociedad estamos dispuestas a debatir, como les decía, sobre el coste de la energía, de la comida, de la vivienda o del transporte, ¿cómo no vamos a poder discutir sobre lo que cuesta el cuidado? Y lo más importante, es necesario hacerlo, sobre todo porque lo que sí sabemos es lo que nos cuesta no abordar esta cuestión. Nos lo cuenta el informe El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, hecho por la Oficina Internacional del Trabajo en 2019, que daba las escalofriantes siguientes cifras. En España se emplearon 130 millones diarias en 2018 en el trabajo de cuidados no remunerado, una cifra que equivale a 16 millones de personas trabajando 8 horas al día sin percibir remuneración alguna y casi el 15% del PIB. No sé si son conscientes de lo que les estoy mencionando. 15% del PIB es el trabajo informal de cuidados, esas horas que echan las mujeres en sus casas, limpiando casas, cuidando niños, cuidando abuelas, sin ningún tipo de remuneración económica a cambio. Esto supone el 9% del PIB en todo el mundo y todo esto recae, como digo siempre, sobre las espaldas de las mujeres. Es imprescindible poner coto a esta desigualdad en el cuidado por motivos de justicia social, con más del 50% de la población implicada, pero también porque es una poderosa palanca para que haya más bienestar económico para todas y para todos. ¿Qué preferimos con los cuidados? ¿No pagarlos? ¿Seguir haciendo que son invisibles? ¿Seguir haciendo que invisibles también a las personas que los llevan a cabo, las imprescindibles, a estas mujeres?
Hay quienes sí les conviene esta invisibilidad, quienes se lucran de ese trabajo oculto, de esa desigualdad, de esa precariedad, pero para la mayoría de la ciudadanía esta estructura neoliberal necesita ser cambiada por la economía de los cuidados. Las madres y las cuidadoras son, en definitiva y en nuestra opinión, una nueva clase trabajadora que tiene un montón de trabajo encima, que sigue sin estar reconocido y, por supuesto, remunerado. ¿Qué es lo que nos falta? Nosotras tenemos bastante claro que hay 3 elementos que constituyen el derecho al cuidado y creemos que es lo que tenemos que garantizar en los próximos tiempos. Quiero ser bastante clara en esto y no solamente quiero detenerme en los detalles, sino que quiero reflexionar con ustedes sobre esta cuestión, porque me parece que la Comisión de Igualdad del Senado, y como así lo trasladaremos también a la Comisión de Igualdad del Congreso, tenemos la tarea de señalar los debates que hay en nuestra sociedad ahora mismo por donde deben dirigirse. En otras ocasiones las comisiones de igualdad han servido para orientar debates que eran fundamentales, como por ejemplo la necesidad de un plan estratégico. Por fin lo tenemos, pero mientras no lo ha habido, han sido las comisiones de igualdad del Senado y del Congreso las que le han insistido al Poder Ejecutivo que por favor pusieran en marcha cuanto antes esta cuestión. Quiero pedirles hoy también como Poder Ejecutivo que no nos despistemos con esta materia. Si vamos a tener un debate sobre la economía de nuestro país, si vamos a tener un debate sobre la fiscalidad, los cuidados tienen que estar presentes y les pido, por tanto, que tomen partido en esta materia. ¿Qué es lo que tenemos por delante? ¿Cuáles son esos retos? El derecho al cuidado, en primer lugar, implica el derecho a ser cuidado. Y esta es una cuestión, señorías, que el feminismo pone encima de la mesa. Derecho a ser cuidado significa que, en definitiva, a lo largo de nuestra vida, en algún momento, bien porque estemos enfermas, bien porque seamos personas dependientes, bien porque nos hagamos mayores o porque seamos pequeñas, vamos a necesitar ser cuidadas. Y esto de lo que hablas de la interdependencia y cómo el sistema neoliberal lo que hace es decirnos todo el rato que una, si se empeña mucho, en realidad puede hacerlo sola. Y la realidad es que no. Todas estamos aquí gracias a un montón de gente que ha hecho posible que estuviéramos aquí, incluso hoy mismo. Yo he tenido la oportunidad de que mi equipo me ayudara para poder hacer esta comparecencia, que probablemente hoy sola no me hubiera podido enfrentar a ella porque no tengo el mejor de los días. El derecho a ser cuidado se traduce también en políticas públicas. Y esto hace, por ejemplo, que sea tan relevante la reversión en los recortes en dependencia que hemos conseguido hacer en esta legislatura y que creo que se va a culminar con los presupuestos del año 2023. Desde luego, enfrentándose a los recortes en dependencia que ha habido durante los últimos años y que han hecho que muchísimas personas en nuestro país, miles de personas, se murieran sin esa ayuda para la dependencia. El derecho a cuidar en condiciones de dignidad, que es el segundo estándar que debe cumplir este derecho al cuidado que nuestro país está por desarrollar. Creo que es una buenísima noticia el Real Decreto Ley que hemos aprobado para desarrollar los derechos relacionados con las trabajadoras del hogar y la ratificación del artículo 189 del convenio de la OIT, pero no es suficiente. Si bien ese Real Decreto Ley ya dejaba muchas medidas en el tintero, a pesar de que, desde luego, el reconocimiento del derecho a paro de estas mujeres, que creo que es un mínimo que podíamos exigirnos como país, como democrático que somos, quedan cosas por hacer. Y a día de hoy todas sabemos que aquellas profesiones que están destinadas al cuidado, que están en su mayor parte feminizadas, están mayoritariamente también precarizadas. Y lo vemos con el SAT, lo vemos con las educadoras infantiles y con tantas otras profesiones que se dedican al cuidado. Y, por cierto, una reflexión importante en este sentido. Las economías nórdicas, que como bien saben son aquellas que no solamente son las economías digamos que mejor funcionan en este momento en el mundo, que son las que más han invertido en cuidados. Todas ellas muestran una cifra que siempre se reproduce de la misma manera. Cuanto más han invertido en trabajo relacionado con los cuidados, en los servicios sociales, menos trabajadoras del hogar en el ámbito informal hay. Lo cual quiere decir que se cumple siempre la misma norma. Siempre que los Estados no invierten en cuidados de manera formal, son las mujeres las que lo tienen que asumir de manera informal. Creo que deberíamos de tomar buena nota de nuestros vecinos nórdicos en este sentido. Esto es a lo que nos referimos cuando el feminismo puede ofrecerse a dar certezas. El tercer pilar de este derecho al cuidado es el derecho a cuidar. El derecho también a elegir cuidar, no solamente a cuidar. ¿Cómo se garantiza este derecho a cuidar? En primer lugar, articulando que pueda ser una elección. Si no tenemos capacidad de que cuando una persona tiene que ser cuidada, el Estado pueda asumir esta tarea, inevitablemente lo que sucede es que lo asumen las mujeres. Por eso, cuando hablamos del derecho a cuidar, en primer lugar de lo que hablamos es de garantizar aquellos permisos que nos permiten que durante un tiempo de nuestra vida seamos las personas familiares las que podamos cuidar de las personas que necesitan ser cuidadas. Y España aquí aún tiene que avanzar más. Creo que en los permisos por nacimiento, con esas 16 semanas, como señalaba la directora, aún tenemos
tenemos una tarea para ampliar, pero, y así lo señala la Directiva de Conciliación en esta materia, la Directiva Europea de Conciliación, aún nos quedan tareas que están pendientes, como por ejemplo los permisos relacionados con los cuidados de larga duración, que creo que es una evidencia, ¿no?, que aquí es donde esa brecha de género se ensancha cada vez que se aparece un caso de este tipo. Estamos pensando en esas personas mayores que de repente tienen una enfermedad y que la única solución que se encuentra fácil cuando no aparecen esas plazas en las residencias o no es una candidata para ir a una residencia son que las madres, otras mujeres de las familias, se cojan excedencias o permisos para poder cuidar de ellas, ¿no? Esto tiene que estar regulado, tienen que existir permisos de larga duración que nos puedan permitir hacernos cargo de estas situaciones y luego también esos permisos para cuidadores de los que habla la directiva, esto que en su día se llamó el permiso COVID, ¿no?, que era para que durante unos pocos días al año una familia, cualquier miembro de una familia, pudiera cuidar de una persona que lo necesitara. Nosotras proponemos que estos permisos sean de 7 días y creemos que se puede hacer en virtud de transposición de la directiva. Pero no es suficiente. Cuando hablamos del derecho a poder cuidar, no solamente están los permisos, no solamente están las medidas de flexibilización de la jornada laboral, sino también, y como muy bien establecía la Ley de Igualdad, también tiene que haber una conciliación con la vida personal. Y esto lo que implica, en definitiva, es reconocerle a las mujeres eso que siempre se nos ha negado, que es el tiempo. Esa idea que señala también ese estudio de Closing Gap, que dice que en realidad las mujeres tenemos 1 hora y 37 minutos menos de tiempo libre al día. Esto se traduce en que son los hombres quienes tienen más tiempo, por tanto, para poder seguir formándose, poder seguir estudiando, podérselo pasar bien, poder ir a una cita médica que a lo mejor nosotras seguimos posponiendo, porque nuestras tareas cuando acaban el trabajo son los cuidados. Esto no son datos que nosotras nos inventemos como feministas, son los datos que señala el INE y cualquier estudio al que ustedes puedan acceder. Les pediría también rigor para poder analizar esta situación. La tarea de los cuidados no puede ser solamente una opinión al respecto de qué hacer entre mujeres y hombres, ni siquiera vale con ese yo ya ayudo en casa, sino que la tarea de los cuidados tiene que ser un vector claro de transformación de nuestra economía. Y si me lo permiten, además, probablemente si nos lo tomáramos en serio, de la misma manera que nos hemos tomado en serio la transición ecológica, y Europa tiene muy claro que va a invertir millones y millones de euros para convertir las economías de los países europeos en verdes, probablemente la elección más acertada para los países como el nuestro, que tiene una pirámide de población realmente envejecida, sería hacer una inversión de este calibre que nos permitiera hacer una transición hacia una economía morada que respetara los cuidados y que hiciera que en aquellos lugares donde hay personas que necesitan ser cuidadas, creáramos empleos de calidad y públicos que nos permitieran cuidarlas de la mejor de las formas posibles. ¿Qué es lo que estamos haciendo ya? Pues efectivamente, empezando a dar los pasos para construir este sistema de cuidados que tiene que vertebrar estas 3 ideas, ¿no? Y en este sentido, para nosotras es una muy buena noticia ese plan corresponsables que, como saben, va en su 2ª edición y que, desde luego, está siendo un éxito en todas las comunidades autónomas. Y quiero insistirles aquí, señoría, también en las comunidades autónomas que están gobernadas por colores políticos distintos a los de este Gobierno. Y esto muestra la hipocresía con la que muchas veces nos tratamos en público cuando luego, a puerta cerrada, en las conferencias sectoriales, todas las comunidades autónomas piden más financiación y más flexibilización para que estas políticas se puedan desarrollar. ¿En qué consiste el plan corresponsables? Pues, en primer lugar, en crear una bolsa de empleo público, ¿no?, como les decía, que podamos utilizar para contratar a personas con empleos de calidad no precarizados que puedan cuidar de niños y niñas de hasta 16 años. ¿Qué es lo que están haciendo en las comunidades autónomas? Pues miren, cosas tan sencillas como, por ejemplo, en Canarias están utilizando el plan corresponsables para crear un servicio de transporte de estos niños para que, por ejemplo, cuando se acaba la clase de inglés o se acaba la piscina, puedan ir a otra actividad extraescolar. En otras comunidades autónomas, como Castilla y León o Galicia, se está utilizando este servicio para pagar los comedores y que sean públicos, es decir, que el poder dejar a un niño en un comedor escolar y que este comedor sea de calidad, no sea un lujo que dependa de la cantidad de dinero que tengas en tu cuenta bancaria. La conciliación no puede depender del dinero que tienes en tu cuenta bancaria, sino que tiene que ser un derecho de toda la ciudadanía y especialmente de las mujeres. Además, el plan corresponsables tiene también un tercer eje de trabajo que creemos que es fundamental, que tiene que ver con el trabajo con los hombres. En este momento, las actividades que estamos desarrollando tienen que ver con implementar planes de conciliación con las empresas. Esto lo vamos a trabajar a través de los sindicatos y la patronal, con las distintas modalidades que podamos desarrollar a través de este Real Decreto de Subvenciones que aprobaremos próximamente. Pero la idea fundamental que subyace de fondo es trasladar el siguiente mensaje.
Es cierto que el Estado y las administraciones públicas nos tenemos que corresponsabilizar en la tarea de cuidados, pero es cierto también que hasta que los hombres se corresponsabilicen no va a cambiar culturalmente lo que sustenta la idea de que somos las mujeres quienes nos encargamos de esa economía B, de esa segunda economía de la que habla Catherine Marsal, que es efectivamente aquella que se refiere a lo informal, aquella que nunca se revela en los números económicos y que siempre pasa desapercibida. Nosotras queremos desde el Ministerio de Igualdad trasladarles un mensaje claro a los hombres. Este ministerio también os habla a vosotros y, sobre todo, porque creemos que la sociedad puede ser mejor si los hombres también se implican en la tarea de la igualdad. Y sobre todo porque creo que las demócratas y los demócratas, las feministas, hemos dicho ya muy claramente cómo queremos que sea este país. Y este país creemos que puede ser mejor cuanto más avance en igualdad. Sin embargo, lo que no está tan claro es aquellos hombres machistas que siguen queriendo defender la desigualdad como un modo de organizarnos en la sociedad, ¿qué es lo que defienden? En términos económicos. ¿Qué es lo que defienden en términos económicos? Cuando veíamos estos días que se hablaba de cómo la fiscalidad podía ser una herramienta para, digamos, reducir lo público y ensanchar lo privado, llevémonoslo a lo concreto. Esos hombres que también en su día a día van a tener que cuidar de personas mayores que están en situación de dependencia o que de repente tienen Alzheimer, ¿qué prefieren? ¿No poderles cuidar o tener una residencia pública a la que poderle llevar que sea de calidad? Esta es la decisión que nos estamos jugando con el debate de la fiscalidad y esta es la decisión que les interpelo a participar cuando digo que los cuidados también tienen que formar parte del debate económico. Quedan retos pendientes. Los presupuestos generales del Estado, sin duda, tienen que ser una tarea fundamental en este sentido. Hay tareas concretas que se tienen que resolver en estos presupuestos. Desde luego, la ampliación del plan corresponsables, que esperemos que pueda incrementar su cuantía, el poder garantizar la educación infantil 0 a 3 como, por fin, de manera universal para todas las familias y, desde luego, también la tasa morada, que, como saben, tiene que ver con reducir el IVA de esos productos que están vinculados al cuidado, no solamente los pañales, sino también los pañales para personas adultas u otros productos de cuidado que habitualmente son las mujeres quienes los pagan y que hacen también que nos empobrezcamos en situaciones de inflación como la que estamos ahora. Voy a pasar al segundo bloque de cuestiones vinculado a las violencias. Y quiero traer, para comenzar con este bloque, una reflexión que hacía el otro día en un debate en el que organizó el diario.es, en su 10º aniversario, Luciana Pecker, que decía que o estamos seguras todas o no lo está ninguna. Y ella se refería, es una feminista argentina, se refería a la idea de que el contrato social muchas veces para las mujeres está roto. Y querría reflexionar con ustedes sobre esta idea. Esta idea de que vivimos en sociedades que nos permiten sentirnos más seguros, más seguras, sobre todo más seguros, y a priori esta debería de ser la tarea fundamental de un contrato social, en la que el Estado nos protege y nos garantiza sentirnos más seguras. Sin embargo, este contrato se rompe cada vez que hay un asesinato machista, con cada agresión sexual, con cada agresión xenófoba o racista. Lo que no es anecdótico, sino cotidiano en la vida de las mujeres. Y, efectivamente, la protección de nuestras vidas y derechos no puede depender del lugar en el que nos coloquemos. En este sentido, sobre el lugar en el que nos colocamos cada una, necesito compartirles una reflexión también como secretaria de Estado al respecto de la última campaña de la Comunidad de Madrid y las violencias machistas, que decía frases como «mira lo que te sirven» o «vigila tu copa». Esta campaña lo que está intentando trasladar, en definitiva, es perpetuar el relato del terror sexual y hacer creer a las mujeres que existe una posibilidad de salvarse de la violencia si te comportas de una manera diferente. Esto es precisamente lo contrario a la idea de que existe un contrato social que nos puede cuidar de todas. Si la Administración pública, si el Estado, que tiene que proteger los valores constitucionales, lo único que es capaz de hacer es decirle a la ciudadanía agarra esa copa, no vaya a ser que te echen algo, entonces ¿para qué sirve el Estado? Nosotras, como administraciones públicas, tendremos que ser capaces, los poderes públicos, de trasladar a la ciudadanía otra idea. En primer lugar, la idea de que el problema aquí no son las víctimas, son los agresores. El mensaje no puede ser vigila tu copa, el mensaje tiene que ser no eches nada en la copa de esta persona. Y en tercer lugar, y mucho más importante aún, además de no hacer creer a las víctimas que si se colocan en un lugar diferente pueden salvarse de la violencia y además de intentar que los agresores entiendan que lo que están haciendo está mal,
El problema fundamental de todo esto es intentar hacer que los agresores no se conviertan en agresores. Intentar llegar a tiempo con la violencia no es intentar que una ambulancia llegue a tiempo en una casa en la que hay violencia. Intentar llegar a tiempo con la violencia sexual, señorías, es que no haya violencia sexual. Y para eso el único mecanismo posible que existe es la educación sexual. Y efectivamente me tengo que detener a hablar de la educación sexual, porque lo que ha pasado la semana pasada en nuestro país es muy grave. Tengo que decirles que no es una herramienta nueva, no es la primera vez en el mundo que la extrema derecha y las derechas utilizan el marco de la pederastia para poder ejercer la violencia política contra las mujeres que están defendiendo el feminismo desde las instituciones. Lo vimos, desde luego, en Brasil con Lula, ¿no? Y cómo esa extrema derecha de Bolsonaro también le acusó de querer fomentar la homofobia y que todo el mundo se volviera homosexual de repente. Desde luego, la reflexión que está de fondo es mucho más preocupante. Sobre todo porque cuando agreden con esas palabras a la ministra de Igualdad, lo menos importante es lo que le dicen a la ministra de Igualdad. Lo que nos dicen a nosotras como ministras, como secretarias de Estado, como directoras, como activistas feministas que somos, no es lo importante. Lo preocupante es la reflexión que está de fondo. ¿A quién le preocupa, a quién le parece un problema que exista la educación sexual? ¿Para qué sirve la educación sexual? La educación sexual sirve para que en el colegio te expliquen que está bien tratar bien, que está mal tratar mal. La educación sexual sirve para que en el colegio te enseñen que no hay ningún problema en amar a otra persona de tu mismo sexo, que está bien aprender sobre las emociones, que está bien aprender sobre el consentimiento, que está bien aprender sobre la anticoncepción. Y sí, es importante aprender sobre el consentimiento porque es la única forma posible de entender cómo tener una relación sexual con otra persona consentida. Y también una reflexión muy importante que ha surgido en los últimos días y que yo no sé si sus señorías son conscientes de la gravedad de lo que estaban planteando. Necesitamos que nos expliquen qué es el consentimiento sexual para saber cuándo hemos sufrido una agresión sexual. Porque hay muchas ocasiones en las que la gente tarda 20, 30 años en ser consciente de que ha sufrido una agresión sexual. ¿Por qué sucede esto? Porque no éramos conscientes cuando nos pasó de que aquello era una agresión sexual. Si hubiéramos recibido quizás nociones previas del consentimiento sexual, esto hubiera resultado de otra forma. ¿A quién le molesta, por tanto, la educación sexual? Pues a quienes disfrutan de los cuerpos de los niños, de las niñas y de las mujeres sin el consentimiento sexual de esas personas. Por tanto, yo les planteo a sus señorías que están tan preocupados por decir que la ministra de Igualdad es una pederasta, que si su preocupación de verdad es la pederastia, en vez de apostar por insultarnos a nosotras, quizás sería mucho más útil que apostaran por votar a favor de esa comisión de investigación de los delitos sexuales en la Iglesia y, por tanto, defender más educación sexual y menos sotanas. Perdón, un poquito de silencio, ¿vale? No tengo ningún problema en continuar y en seguir. En Baleares, precisamente, lo que ha pasado es que ha habido un gravísimo problema que se ha detectado de violencia y de explotación sexual. Y frente a eso, las instituciones lo que hemos hecho es decir que no podemos mirar a otro lado, que tenemos que hacernos responsables y que tiene que haber planes de acción que hagan que detectemos eso a la mayor brevedad posible. Precisamente lo que estamos planteando es que haya más formación, más educación sexual, más de la que ya había, porque lo que es un problema es que haya, por ejemplo, trabajadores de esos centros de protección a menores que no sepan que lo que estaba pasando en ese centro era un caso de educación sexual. Digan lo que digan ustedes, la educación sexual siempre, siempre suma y los datos así lo reflejan. Hemos visto en los últimos años como los estudios nos dicen que los niños y las niñas acceden a la pornografía a la edad de 8 años porque no tienen otros lugares a los que acceder para obtener esta información. Hemos visto cómo el 50% de los jóvenes reconocen que no utilizan un preservativo y les parece que no es violencia dejar de utilizar ese preservativo durante las relaciones sexuales. Hemos visto también cómo se han cuadriplicado las enfermedades de transmisión sexual en los últimos 6 años. Y hemos visto también cómo los mismos estudios señalan que el 70% de los jóvenes dicen que la educación sexual que reciben en los colegios no es suficiente. Así que, insisto, si la gente más joven, si los datos más rigurosos dicen que la educación sexual es necesaria y está bien, ¿a quién le molesta la educación sexual? A quien vive bien a base de que no exista educación sexual. Esas son las únicas personas a las que le viene bien que no haya educación sexual. Y, señorías, el problema de todo esto, para nosotras en el fondo, es que sigue siendo necesario un pacto de Estado. Sigue siendo necesario un pacto de Estado porque sus posiciones ante la violencia siguen exigiendo, los datos de violencia siguen exigiendo que las instituciones sí que den respuesta a las necesidades de protección que tenemos las víctimas. Y los datos, desde luego, lo dejan con claridad. Las denuncias por violencia de género en el ámbito de la pareja o las parejas han crecido exponencialmente al respecto de hace 10 años y si en el 2011 estábamos hablando de 134.000 denuncias, en el 2021, según los datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, estamos hablando de 162.000.
estamos hablando de un histórico de más de 61.000 llamadas en el 016. La situación no permite interpretaciones y en esto también quiero ser clara. Es cierto que cada vez hay más denuncias, pero esto quiere decir que hay más violencia revelada. Y esto es un dato clarísimo y un indicativo clarísimo de que las instituciones funcionan. Y cuando hay más servicios, más políticas públicas que están a favor de proteger a las víctimas, esto hace que más víctimas se atrevan a denunciar, porque son lugares seguros a los que poder acudir. Por eso queremos seguir reivindicando que podamos hacer políticas públicas juntas, políticas públicas contra la violencia machista, como muchas de las que hemos puesto en marcha desde el Gobierno. Como, por ejemplo, adaptar a todas las formas de violencia contra las mujeres todos los dispositivos que tiene el Ministerio de Igualdad, como es el 016, los dispositivos o ATEMPRO. También la creación de los centros de crisis 24 horas que van a estar abiertos en el año 2023 en todas las provincias de nuestro país. También la creación de esa estrategia nacional contra las violencias machistas que esperamos que pueda tener su aprobación a finales de este año. También, por supuesto, el recuento de los feminicidios, que, como saben, somos el primer país del mundo en incluir estas estadísticas hechas por parte de un gobierno y que además revelan esa foto tan espeluznante de la violencia en la que no solamente estamos hablando de violencia que se ejerce de manera anónima y por desconocidos, sino que estamos hablando de que todos esos feminicidios fueron cometidos por asesinos que eran conocidos por parte de la víctima, lo que nos hace ver una fotografía de la violencia muy preocupante en la cual, como decíamos aquel día en la presentación, la violencia atraviesa la biografía de las víctimas a lo largo de todas sus vidas. Nos pasa como niñas, nos pasa como adultas por parte de nuestras parejas y, desgraciadamente, como nos están mostrando los datos, nos pasa también como madres y como abuelas por parte de nuestros hijos y nietos. Sin duda, sigue siendo necesaria la educación sexual, señorías. Veíamos también cómo se aprobaba la Ley de Libertad Sexual. Quiero agradecer en este sentido a sus señorías el trabajo que han realizado en esta Cámara para que así sea. Creo que el texto ha sido finalmente un buen texto y, desde luego, esperemos que podamos seguir trabajando en la tramitación del resto de normas. Veíamos también cómo se aprobaba la Ley de Infancia. También quiero otra vez agradecerles el trabajo en este sentido. Y, desde luego, en el ámbito de la Ley de Infancia es imprescindible recordar cómo, una vez más, es imprescindible recordarlo, la aplicación del falso síndrome de alienación parental o la posibilidad de que existan regímenes de visitas para los maltratadores está prohibida por esta ley y, por tanto, invito a sus señorías a ponerse de parte de la democracia y de la ley y proteger a esas madres que están haciendo todo lo posible porque sus hijos no tengan que volver con sus maltratadores. Por cierto, en muchas ocasiones también pederastas, a ver si aquí son capaces de defenderles de la pederastia cuando verdaderamente sí que está demostrada que existe. También hemos hecho un trabajo inmenso en lo que tiene que ver con la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual. En este sentido, quiero trasladarles el trabajo que hemos venido realizando una vez que se aprobara en la Cámara Baja ese Real Decreto Ley de Ucrania que permitía la acreditación para las víctimas de trata de efectos socioasistenciales, como ya tenemos con las víctimas de violencia de género. Este modelo de acreditación se ha trasladado también a las comunidades autónomas y tenemos actualmente un modelo que nos permite acreditar a las mujeres a estos efectos y que ha sido, digamos, la semilla, el germen que nos ha permitido desarrollar este plan camino que aprobamos la semana pasada en el Consejo de Ministros, que se va a implementar en los próximos 4 años con un presupuesto de más de 200 millones de euros y que, por resumir cuáles son las medidas que pone encima de la mesa, fundamentalmente se va a atrever a hacer lo que nunca se ha hecho en este país con las víctimas de trata y las mujeres en contextos de prostitución, que es darles papeles, casa, vivienda, derecho a la salud y, sobre todo, derecho a la reparación con la atención psicológica que es tan importante. Por fin, a estas mujeres les vamos a reconocer como las víctimas que son y esto es lo verdaderamente importante. Y queremos invitarles, señorías, a seguir ampliando el consenso en las políticas de trata. Como decía el otro día la ministra de Igualdad, ojalá tengamos acuerdos en mandar a proxenetas y tratantes a la cárcel y a las mujeres que sufren esas violencias a los lugares en los que se puedan recuperar de la violencia que han ido sufriendo. Hemos trabajado muchísimo también en la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Saben que estos días, en septiembre, se cumplen los 5 años de la aprobación del dictamen, tanto en esta Cámara como en la Cámara Baja. Creo que tenemos un enorme trabajo por delante, pero quiero recordarles que, en este sentido, el Gobierno, en ese acuerdo político al que llegamos el 25 de noviembre de 2021, nos hemos comprometido a realizar una serie de acciones y hemos estado trabajando en ellas con las comunidades autónomas. Estas acciones pasan por la realización de un marco de
cooperación nuevo con las comunidades autónomas que sirva para desarrollar un catálogo de referencia de políticas públicas que nos permita, por tanto, mejorar la financiación de las políticas contra la violencia machista. Y en este sentido puedo decirles con muchísima satisfacción que el grupo de trabajo va viento en popa. Ya hemos tenido 2 sesiones y además creemos que va a ser una herramienta verdaderamente útil para poder financiar las políticas de violencia machista de la manera que sus señorías y también las comunidades autónomas nos habían pedido, con más flexibilidad, con, desde luego, más cuantía y pudiendo tener programas plurianuales. Estoy convencida, créanme que va a ser así, que estos presupuestos generales del Estado van a ser una muy buena noticia para las políticas contra la violencia machista y creo que por fin vamos a poder asentar estas políticas. Quiero trasladarles igualmente, y lo haremos formalmente en la Comisión del Pacto de Estado también, que el acuerdo al que se llegó con las comunidades autónomas pasaba también por solicitarle a sus señorías que, desde luego, como no compete ni al Poder Legislativo ni a las comunidades autónomas, sino que compete al Poder Legislativo, la actualización del dictamen, pensamos que es importante recordarlo. Ese dictamen, como saben, tenía 5 años de vigencia, caduca este mismo año, así que les trasladaremos, como no podría ser de otra forma, la necesidad de su actualización. Para terminar con violencia, quiero recordar también un trabajo que estamos haciendo que me parece verdaderamente relevante, que tiene que ver con los puntos violetas que hemos ido firmando con distintas entidades, y hoy mismo hemos firmado algunos con Transportes, con la Patronal del Ocio Nocturno, pero también hemos firmado hoy uno que me parece especialmente importante, que es con TikTok, con la red social. Y creo que esto tiene que ver con la incidencia que queremos hacer con las violencias que se dan en los ámbitos digitales. Creo que es un problema gigante y quiero saludar aquí con mucho énfasis las medidas que está poniendo el Gobierno de Argentina en marcha, intentando pactar con Twitter que haya espacios libres de violencia machista. Creo que es un problema muy grande que en las redes sociales seamos capaces de censurar pezones, pero no seamos capaces de censurar las amenazas de muerte o violación que cada día sufrimos muchísimas mujeres en las redes sociales. Así que creo que el camino que ha seguido el Gobierno de Argentina intentando pactar esto con las redes sociales es un camino que deberemos seguir también en España, y ojalá algún día los algoritmos de las redes sociales sirvan para proteger a las mujeres de las violencias que sufrimos en ellas y no para censurar nuestros cuerpos. Para ir terminando, querría hacer un par de reflexiones más sobre la interseccionalidad. Es evidente, a nadie se le escapa, que las mujeres sufrimos violencias, pero desde luego cuando esas mujeres son migrantes o racializadas o pobres o trans o gordas o lesbianas, implica que estas violencias se sufren de maneras múltiples. Y por tanto, no podemos ser ajenas a estas situaciones desde el Ministerio de Igualdad, no solo porque estén en nuestras competencias, sino porque también es una cuestión de justicia social. Por eso hay que hablar de racismo y xenofobia, y hay que hacerlo sin ambajes. En España hay racismo. Según el estudio del CEDRE de 2020, el 51% de las personas entrevistadas manifestaban haber sufrido discriminación por motivos raciales o étnicos. Situaciones tales como trato despectivo, insultos, violencia verbal, discriminación en el ámbito laboral o de la vivienda, marginación y exclusión social. Y quienes afirman haberla sufrido, un 55% considera que el motivo ha sido su color de piel, rasgos físicos, un 38% por las costumbres y comportamientos culturales y un 33% por sus creencias religiosas o indumentaria. Y desde luego esto me hace ir a otra reflexión que creo que tampoco se nos puede quedar ajena en esta comisión, porque también las políticas de igualdad tienen que ver con la lucha contra el racismo. Les invito a que reflexionen sobre las diferentes formas que tenemos de comunicar cuando hablamos de unas fronteras y otras. La docilidad con la que hemos hablado de las personas que necesitaban asilo y refugio en nuestro país provenientes de la guerra de Ucrania, y la crueldad con la que seguimos hablando de las personas que necesitan asilo y refugio por parte de la frontera sur en nuestro país. No puede ser que tratemos diferente a las personas en función del color de su piel o del país de procedencia. Y si tenemos generosidad suficiente para acoger a todas las personas que lo necesitan desde la guerra de Ucrania, necesitamos también generosidad suficiente para hacer lo mismo con nuestra frontera sur. Y en este mismo sentido, creo que es importante que no vivamos ajenos a la violencia que sufre también el colectivo LGTBI. No va a parar la transfobia, o al menos eso parece, no va a parar la transfobia, y esto es algo que a este Ministerio le preocupa enormemente. Pero por eso quiero invitarles a reflexionar sobre la necesidad de la aprobación de la ley trans. Es evidente que las agresiones que sufre este colectivo son numerosas, que van desde el asesinato de Samuel hasta la cantidad de violencias cotidianas que sufre mi colectivo.
pero creo que este Gobierno y estas instituciones, el Senado y el Congreso, somos capaces de actuar mejor que la transfobia y es una tarea democrática. Y quiero recordarles en este sentido que incluso más allá de la mención registral, que desde luego se tiene que regular en esta ley trans, hay otras tareas muy importantes y que tienen que ver con los derechos de las mujeres del colectivo LGTBI en esta ley trans, como por ejemplo el derecho que tengamos a poder filiar a nuestras hijas e hijos sin estar casadas, el derecho a las técnicas de reproducción asistida, el derecho a que sean sancionables las conductas discriminatorias por parte de las administraciones públicas cuando no se nos conceden derechos tan básicos como el uso de los servicios públicos en el ámbito sanitario o cuando se alquila una vivienda o cuando se va a correos. Estas cosas también están recogidas en la ley trans. Les invito, señorías, a que nos ayuden con esta tramitación y que el Senado sea una Cámara libre de transfobia y que podamos, por fin, aprobar una ley trans que se merece, desde luego, este país y que creo que ya va siendo hora. No podría terminar mi comparecencia sin hablar de la violencia política. Como pueden observar en los últimos días, es un tema que creo que ya no puede ser ajeno a cualquier debate que se abra sobre la igualdad en nuestro país. Y veíamos en las últimas horas cómo de nuevo se hacía mucha injusticia con Isa Serra. Creo que es uno de los ejemplos más claros que ha habido de violencia política en nuestro país. Lo único que hizo fue ir a una manifestación en contra de un desahucio para que una persona no se quedara en la calle. Y a día de hoy vemos cómo de nuevo y de manera muy injusta le siguen limitando sus derechos a los ejercicios políticos que tiene como ciudadana. Pero esta no es la única muestra que hemos visto de violencia política en los últimos tiempos. Hemos visto también cómo hoy amanecía por la mañana unos juzgados de violencia de género vandalizados, hemos visto lo que ha sucedido con la ministra Finesa, hemos visto lo que ha sucedido con la ex vicepresidenta argentina, hemos visto lo que ha sucedido con la ministra de Igualdad y vemos cada día cómo las redes sociales se llenan de bulos, de tweets, de discursos de odio, de narrativas de odio y que ojalá no sea así, pero que se volverán a perpetuar en esta comparecencia y se perpetuarán en todas las comparecencias que seguimos haciendo. Quiero dejarles muy claro que tenemos meridianamente claro que nada de esto va contra nosotras, no es contra nosotras en concreto. Lo que nos preocupa es que vaya contra lo que nosotras representamos como símbolo, que es en definitiva la lucha por los derechos de las mujeres. Cuando se ataca a mujeres por defender los derechos de las mujeres, lo que se está atacando es la posibilidad de que exista un país democrático y por eso es tan preocupante la violencia política. No es que me insulten a mí o que insulten a Toni o que insulten a Irene, es que insultan la posibilidad de que exista la democracia y que exista la igualdad en nuestro país. Por eso, hoy, una vez más, queremos invitarles a reflexionar sobre la violencia política. Otras instituciones europeas, otros parlamentos en Europa y también el propio Parlamento Europeo están reflexionando sobre esta materia y empezando a tomar medidas en el asunto. Ojalá podamos ver cómo los parlamentos españoles también empiezan a tomar medidas en el asunto. Y no querría tampoco terminar mi comparecencia sin trasladar esto a la agenda internacional y a cómo hay asuntos que tienen que ver con esta violencia política que se trasladan también en la agenda internacional. Y en este sentido quiero trasladarles mi preocupación con las mujeres en Irán. Ante ello, quiero decirles que hay una internacional feminista en marcha, mujeres que están mirando al poder a los ojos. Las iraníes están protagonizando una lucha por sus derechos y desde Europa de nuevo aplicaremos una mirada probablemente, como hemos hecho en otras ocasiones, colonial y seguramente sesgada. Limitar este debate al uso del velo, querer trasladarlo a nuestro contexto, es no tener presente el contexto en el que se dan esas protestas, el contexto en el que estas mujeres se juegan sus vidas. Con las jóvenes iraníes se han levantado los movimientos estudiantiles, los sindicales, los ecologistas, los movimientos sociales. Ellas han sido las protagonistas, la mecha que ha prendido una llama social contra un régimen autoritario y desigual. No intenten, precisamente ahora, correr un tupido velo, ni utilizar estas protestas para reforzar discursos, también en España, racistas, xenófobos, supremacistas. Las iraníes se juegan mucho más que eso. Son el síntoma de un cambio social en el que las mujeres son protagonistas. Son la muestra de que ya no podemos hablar de olas, sino de desborde feminista, como en Brasil, como en Chile, como en Argentina y como también en España, le pese a quien le pese. Es, en definitiva, una muestra de esa internacional feminista que cuestiona las lógicas de poder y el combate y que combate la violencia machista. Una de las muestras más graves que hay de esta violencia política, señorías, es el intento a nivel internacional y también en España de que no se garanticen los derechos sexuales y reproductivos. Y mañana, que es el Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, queremos recordar esto. Precisamente ahora que vemos cómo en Italia puede haber una primera ministra como Meloni que está firmemente en contra del derecho al aborto, precisamente ahora que escuchamos voces en España que dicen que es mejor obligar a las niñas a ser madres que a poder elegir sobre su propio embarazo, más que nunca queremos defender la posibilidad de aprobar esta modificación de la Ley Orgánica de Garantía Integral, de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del 2010,
precisamente porque pensamos que es la última barrera de los derechos de las mujeres. Cuando se ataca la posibilidad de que las mujeres podamos o no abortar, en realidad de lo que se está hablando es de la posibilidad de que podamos disfrutar o no de nuestra propia sexualidad, de nuestros propios cuerpos. De lo que se está hablando, en definitiva, es de nuestra propia libertad. Por eso, la ultraderecha insiste siempre con esto, con la idea de familia y con la idea de que podamos disfrutar. Nos quieren en casa, nos quieren como madres y lo que no quieren bajo ningún concepto es que decidamos sobre nuestros cuerpos y que podamos disfrutar. Frente a eso vamos a seguir defendiendo la libertad sexual y también un feminismo, como también decía el otro día Luciana Pecker, del goce, que también defienda que luchar contra la violencia sexual pasa también por la libertad sexual y poder elegir cómo disfrutamos y también cómo ser madres. Ojalá podamos construir estas alianzas internacionales y estos pactos de mujeres que nos permitan avanzar en estos derechos. Quiero seguir reivindicando que estos pactos de mujeres también son necesarios en España, que el machismo no entiende de ideologías, el machismo atraviesa la izquierda y la derecha y, si no, desgraciadamente, que se lo digan a Macarena Olona. Muchas gracias.